Buenas noches y gracias por acompañarnos en esta presentación. Como ustedes saben, el Instituto tiene como objetivo promover la democracia y las instituciones en América Latina. Y a partir de hoy contamos con un instrumento muy especial para esta actividad y esta promoción, que es el libro del presidente Osvaldo Hurtado, Las dictaduras del siglo XXI, el caso ecuatoriano. Y creo que el título es muy sugestivo y creo que nos sirve de mucho, porque establece efectivamente una categoría distinta. Hoy tenemos una clase de gobierno que se encuadran todos en la misma tesitura. Son dictaduras del siglo XXI. Y el caso ecuatoriano viene a ser la especie del género de la dictadura del siglo XXI. Y como lo que estamos enfrentados es una lucha cultural en la que intentamos poder describir exactamente contra lo que estamos, creo que el título debiera ser ahora el moto, el leitmotiv de lo que podemos utilizar hablando de las dictaduras del siglo XXI, que por supuesto incluyen a Venezuela, a Nicaragua, a Ecuador, a Bolivia y posiblemente en poco tiempo también a la Argentina, si sigue así la circunstancia. El libro de Osvaldo Hurtado tiene, yo diría, dos partes muy claras. La primera en la que describe la parte general de estas dictaduras del siglo XX y donde aparecen los rasgos generales de cada uno de estos gobiernos, pero además tiene una parte muy específica que se refiere a Ecuador, que es el caso ecuatoriano, como él lo denomina. Lo curioso es que cualquiera que lea la descripción y el proceso del caso ecuatoriano se va a ver reflejado exactamente en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, en el caso de Nicaragua. Es decir, todo es una franquicia en la que se está permanentemente apoderando del poder, como dice el presidente Hurtado, captando las instituciones, y él da un ejemplo muy claro, y creo que es también un hallazgo del libro. Dice, este sistema no es nuevo. Hasta hace poco tiempo eran los golpes militares los que establecían dictaduras, por lo general con un militar al frente, con un presidente depuesto, y en cambio ahora hay una nueva forma en la cual bajo el sistema electoral de la democracia se corrompe a la democracia desde dentro. Y dice, esto ya ocurría en el siglo XX, y da los casos de Hitler y de Mussolini, pero dice, en América Latina tiene algunos rasgos característicos. Y el primero que señala es el caudillismo. Esta relación personal de un personaje con el pueblo, que es emocional y no racional, y que tiene algunas consecuencias para este tipo de regímenes. El primero, como él bien lo señala, no hay posibilidad de caudillismo con separación de poderes, y en consecuencia la concentración del poder es un hecho. El segundo que estuvimos discutiendo esta tarde es este carácter fundacional que tienen todos estos caudillos. Vienen para construir algo nuevo y destruir lo anterior. Y por supuesto no hay nadie que venga con un incentivo fundacional que esté dispuesto a entregar el gobierno a los 4 años. Y por lo tanto la reelección y la permanencia indefinida es otra característica de estos gobiernos. El presidente Hurtado hace un análisis muy profundo de cómo es ese proceso de desconstitucionalización de estos regímenes. Por supuesto toma muy a fondo el tema de Ecuador. Y el sistema es muy claro. Primero comienza por reformar la Constitución, pero lo más paradójico es que tampoco la respetan y la violan permanentemente. Caso de Ecuador y caso de Venezuela. Y creo que van a encontrar ustedes estos procesos repetidos y una enorme y muy precisa descripción de cómo proceden. Yo escuché por vez primera a Osvaldo Hurtado hace 5 años en un panel en Rosario, un panel de 6 expresidentes, que estaban analizando la década perdida, qué había ocurrido en esa década y por qué estos regímenes habían podido florecer o aparecer nuevamente. Y yo recuerdo que del panel de 6 presidentes, solo 2 presidentes tomaron la exposición o la ponencia como una autocrítica. La pregunta era, ¿qué hicimos mal para que volviera? Y en ese sentido el presidente Osvaldo Hurtado, también tomó una posición muy autocrítica de todos los regímenes que habían permitido el acceso de estas dictaduras. Y yo creo que eso se debe a 2 características que él reúne muy fuertemente. Primero, es un académico. El presidente Hurtado es doctor en Derecho y abogado. Tiene un título en Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia, de la Pontificia Universidad Católica. Ha sido profesor de Sociología Política y es autor de varios libros, entre los cuales está El poder, la estructura del poder y la costumbre de los ecuatorianos, que ha tenido muchas ediciones. Y ahora nos presenta este libro. Pero como presidente, es decir, como político, ha sido, como decía, presidente y vicepresidente de su país. Creo que lo más importante, ha presidido la Asamblea Constituyente de 1998, que creó una de las constituciones mejores de América Latina para ese momento. Y se ha retirado 2 veces de la política. Cuando dejó la presidencia y volvió
para discutir la Constitución, y cuando se retiró después de la Constitución y volvió para oponerse al referéndum del presidente Correa en el año 2009. De esta manera que estas dos características hacen del presidente Osvaldo Hurtado y del amigo Osvaldo Hurtado una cosa muy especial, y el libro nos da un instrumento para la lucha. Muchas gracias.